Rafael Mora, Mora Goñi. Muchas gracias. encantado de recibirte aquí en el programa del Reto Siglo XXI. En el reto más difícil que tenemos para hablar de educación. Eres educador graduado en la UCR, administración, maestría, doctorados. Trabajaste en el MEP en 1990 y después también has trabajado en colegios privados. Hablemos de la educación. Yo soy medio revolucionario. Yo creo que está tan mal la estructura y la organización. No son los maestros, no son los profesores, es la organización y todo lo que implica esa 27, ¿cómo se llaman? Direcciones regionales, toda la situación de los nombramientos, los problemas de los horarios, la autoridad que tienen ahora los profesores, que no tienen ninguna. O sea que hasta un alumno lo pueden demandar. O sea, ya eso, los incentivos que han logrado, que son muy altos, ¿verdad? Y la estructura tan grande que tiene el MEP, 90,000 trabajadores. Más, sí. Y claro, tiene los sindicatos más fuertes, ¿verdad? Hay que hablarlo Sin así duda. claramente, ¿verdad? Sin duda. Ahí sí mando sindicatos y la ministra o el ministro tiene muy pocos campos de acción, ¿verdad? Sí, señor. O sea, ahí ponerse de acuerdo con esa estructura es muy compleja. O sea, juntas de educación muy mal estructuradas, ¿verdad? Que reciben muy buenos, porque ellos se encargan de la alimentación, se encargan Transporte. de transporte y se encargan del mantenimiento, pero no hay realmente la parte educativa no les toca a ellos, ¿verdad? Para eso están todas estas estructuras del MEP, ¿verdad? Tan grande, ¿verdad? Donde hay casi 15 direcciones. Altas direcciones de Altas direcciones, de las cuales solo una no la puede mover la ministra, ¿verdad? Y es la más importante, ¿verdad? Recursos humanos. Sí, Recursos señor. humanos. Y un Consejo Superior de Educación que tiene, la ministra es un voto, ¿verdad? Entonces, todo esto me llama a mí a que conversemos de qué vamos a hacer con el Ministerio de Educación. Lo más importante en este país, la educación. Sí. No, la educación es todo. Muchas gracias por el honor de invitarme a este espacio y que ha pasado gente realmente importante y don Jorge, un caballero que le seguimos en todas sus publicaciones y programas. Hay un principio que la educación no está en crisis, lo que está en crisis es la gestión del sistema educativo, llámese administrativa, financiera, política. A falta de un norte, digamos, desde el Ejecutivo que pueda trazar una línea clara que se acaba cada 4 años, es un ciclo muy corto y a veces menos, porque, porque si el ministro se va en un año, como pasó recientemente, los procesos cambian totalmente. Entonces poner de acuerdo a todos estos funcionarios lo que se dice y es un grito a voz. No hay un norte desde hace varios años, digamos, incluso prepandémicos, pero la pandemia desnudó exactamente, don Jorge, la falta de un norte en un tema que debe haber sido número 1 en todos nuestros debates y conversaciones, que es el tema de educación, porque sin educación no hay nada. Y número 2, el efecto social que tiene para las personas más necesitadas que no pueden pagar educación privada. Entonces se juntan muchas cosas, una condición económica apremiante, pandemia, falta de norte educativo, politizado por donde se le mire, porque cada una de esas 27 direcciones regionales es un mini feudo, ¿verdad? Nos tiene trabados esa gran estructura del ministerio, la organización más grande de Centroamérica, don Jorge, Ministerio de Educación Pública. La más grande. 98,000 funcionarios. Con 5 millones nada más de habitantes. 5 millones de habitantes, 27 direcciones regionales. Nos hemos ido mucho por la cantidad y no por la calidad. Muchísimo en recursos, muchísimo. Y cada dirección de esas 27 direcciones regionales está dividida en circuitos. Entonces tenemos está el centro educativo, está el supervisor de circuito y está la dirección regional. Y así 27 a lo largo y ancho del país.
Entonces, todo eso es una inversión. Entonces, cuando se manda una directriz, viene pasándose por un montón de filtros ahí. Sí, lo que pasa es que el director regional no tiene una dirección sobre el director de escuelas, digamos, una jefatura directa, no es. Muchas de esas directrices es una maraña de directrices que usted como director podría recibir hoy, me dicen colegas, unos 100 correos diferentes de todas esas 15 altas direcciones del MEP que están dispersas, no están sincronizadas en un mismo, entonces te piden cosas distintas en comedores, en juntas, en la parte académica. Entonces tenemos que segregar este gran problema del MEP en sectores importantes, que la parte administrativa y de gestión, que le quita al director el tiempo de estar viendo clases y enseñar a sus maestros, porque está dedicado en atenderle y apoyar a la junta, en que hay una gotera, que las puertas no abren, que se fue el agua, Y la comida. que se varó una buceta, y el director apoyando a la junta, que en la mayoría son gente bien intencionada, gente de la sociedad, de las familias que apoyan. Pero que no tienen tampoco ningún poder. No tienen, digamos, tampoco la preparación para gestionar presupuestos tan grandes en lo que es el manejo del SICOP, de licitaciones y todo eso. Entonces el director debe apoyar. Y los países líderes entendieron que el director es el agente de cambio en los centros educativos. Un director que enseña a sus maestros a enseñar, venga, yo le ayudo a dominar ese grupo, a controlar ese tema, y yo le ayudo, pero el director está ocupado en gestiones administrativas y perdimos un recurso valioso. Entonces, ¿quién le enseña y acompaña al maestro? El director está en otras funciones. Y la dirección regional, ¿verdad?, también no tiene el accionar jurídico ni estratégico para incidir directamente en los centros educativos, con un gran tema que es el de nombramiento de personal docente, que eso es un gran tema que debemos detenernos un momento. Si a mí me preguntan cuál es la diferencia número uno entre la educación pública y privada, es que en la educación privada su hijo, su nieto, nunca va a tener 2-3 horas libres porque no hay profesor. Y en la educación pública ese es un mal que nos causa un daño enorme. En este momento, hoy a esta hora, hay miles de muchachos sin profesor nombrado. Porque se incapacitó un profesor, tuvo un accidente, se pensionó, se murió. ¿Y esto qué dura? ¿Una 15 semana días, o no, 15? no, un mes, 2 meses, 3 meses puede durar. Hijo de Dios. Porque el director de colegio no tiene la posibilidad de él nombrar a una persona. Venga y lo nombro, porque no tienes que sin un colegio privado tengo la posibilidad. Ni hay tampoco los filtros que hay en un colegio privado. No hay los filtros porque no hay una idoneidad, básicamente hay académica que haya tenido un título, pero ni siquiera psicológica, ni siquiera de manejo de grupo para poder entender algo que pedimos a gritos desde hace décadas, y es la capacitación y el crecimiento profesional de los docentes en ejercicio. Entonces, ¿Y las universidades privadas y públicas están formando gente suficiente para...? Porque yo veo que hay ciertas universidades, no puedo decir que de garaje, porque no es así tampoco, ¿va? Pero no están dando el producto que se requiere. Hay una gran diferencia entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, que me imagino que debe todavía nombrar buenos... o sea, que se requieren más años de estudio, que se requiere más rigurosidad, pero además... no hablemos ni de los idiomas, porque inglés ni lo conocen, ¿verdad? No, señor. Entonces, yo creo que partiendo de eso, la carrera de educación debería ser una de las cortes más altos de admisión. El proceso de selección de la persona que va a estudiar educación debería ser los más selectos. Y los más preparados. Sí. Entonces así es Europa, ¿verdad? Así es Europa y así son los grandes. Entonces ahora que yo decidí estudiar educación, ya pasé por un filtro importante. En la carrera tiene que haber cursos de idoneidad donde me vayan preparando, y por lo menos una práctica docente acompañada en una escuela pública por lo menos de 1 año, como en los países líderes. Aquí no está sucediendo eso. Usted concursa en el servicio civil por el título, licenciado, maestría. Y ahí va. Y ahí va y lo ponen en una lista de oferentes, pero no se trabaja eso. Y lo que me temo, don Jorge, es que en las universidades públicas, los decanos y las personas que dirigen las grandes universidades públicas no conocen la realidad de las escuelas públicas porque están en la universidad 100%. Y no conocen la realidad que me voy a enfrentar yo. Le voy a poner un ejemplo.
Mis cursos de matemática en la carrera de enseñanza de la matemática en la Universidad de Costa Rica, por estatuto lo tienen que dar matemáticos puros, profesores, y yo no recibí ningún curso excepto la práctica final de ningún profesor mío en la universidad que algún día hubiera sido profesor de colegio. No conoce, entonces No conoce. se va más por el área de Técnica. contenido, técnica, ¿sí? Que el área pedagógica de enfrentarse a 25 adolescentes. Eso lo aprendí cuando llegué. Bueno, yo tuve la bendición de ser profesor antes de estudiar, porque en aquella época se podía. Pero ahora tenemos licenciaturas, maestrías en educación al mil por mil, hasta doctorados ya, ¿verdad? Doctorados express. Entonces, no vemos un crecimiento de la calidad acorde a la titulación que tenemos en este momento. Sí, porque en Europa, que yo siempre pongo, y en los mismos, en Estados Unidos y en otros países que se preocupan por la educación, sobre todo los municipios, que son de verdad que de gobiernos locales que se preocupan por lo que está sucediendo en sus escuelas. Aquí hay que responsabilizar a alguien, o sea, no puede ser, y la rotación es pavorosa, y este apagón que fue terrible, ¿verdad? O sea, perdimos por las huelgas, y después vino la pandemia, después otra huelga, y la verdad es que todos los ministros se los arrodilla los sindicatos, porque no hay un sindicato más grande y más poderoso que los que tienen los educadores. Sí, digamos que... Y se preocupan no por la calidad de la educación, sino se preocupan por ciertas prebendas, pongámosle así. Digamos que el principio número uno es mantener el número de asociados y afiliados. Digamos Sí. que ese es el punto número uno. Ahora, que hayan hecho luchas en la calidad educativa contundentes y fuertes, ¿verdad? No lo hemos visto en las últimas décadas, por lo menos yo, de que puedo hablar de 1990 para acá como educador, no he visto nunca ninguna huelga por la calidad de la educación. Una huelga que le ponga fin, por ejemplo, a los nombramientos interinos y en propiedad del Ministerio de Educación Pública. Estoy esperando esa lucha, que pueda ordenar eso. Porque si sumamos la cantidad de horas, don Jorge, que no han recibido estudiantes de colegios públicos y escuelas por un maestro no nombrado, le cuento que debe sumar muchísimo, porque es una mini huelga. Quiero decir, un mínimo receso un niño que no recibe hoy matemática durante un mes. Sí, es fatal. Es fatal. Entonces los programas no los van a terminar. En la educación privada usted sabe que pone a su hijo a las 7 y lo recoge a las 3 y no perdió clases. Usted no le puede decir, venga por mí, no tengo alumnos. En cambio en el MEP es un mal de décadas del mal nombramiento y la gestión de recursos humanos. Que el director de colegio debería tener la potestad de que me falta un profesor y mañana de una lista de oferentes de la región, que aunque trabaje en nocturno venga en el día y me cubra las lecciones, porque es abominable que un muchacho esté sin clases, sin profesor, un día, una hora. No lo acepto, no es aceptable. ¿Y qué es el fenómeno, digamos, de las escuelas o colegios científicos que tienen muy buena estructura? ¿Qué son las universidades involucradas? Sí, desde su fundación por don Víctor Buján, ¿verdad? Todo un caballero de la educación, que le debemos tanto a don Víctor Buján, ¿verdad? Que le mandamos un saludo a un caballero, un educador matemático. Matemático. Sí. Yo fui alumno. Sí, claro, sí, don Víctor, de la generación de educadores insignes. Se blindaron la formación de colegios científicos dándose a las universidades, generalmente funcionan en los campus de las universidades públicas. Entonces, profesores universitarios de ahí mismo hacen eso. Entonces, pasantías. No verá un estudiante sin clases nunca, un colegio científico. Y trabajan de 7 de la mañana a 5 de la tarde con un currículum bien cargado. Es un programa que valdría la pena reforzar porque solo reciben un grupo de décimo y uno de undécimo, reciben 30 muchachos por año. ¿Qué tal si crecen más y se puede usar los campus universitarios tan hermosos que tenemos para expandir ese proceso? Pero es que vamos a ver, las mismas universidades están padeciendo lo que estamos viviendo primero la deserción de los muchachos, porque lo que pasa es que los muchachos con programas donde no reciben clases caen en manos de los vicios que hay ahora, ¿verdad? Tan serios, ¿verdad? Porque los muchachos, un muchacho que no está en la escuela, que no está recibiendo educación, es un muchacho que ya es
un caso que vamos a tener que arrastrar, ¿verdad? Y la pobreza sigue creciendo, ¿verdad? Pero la pobreza y las diferencias de clases se está dando por la educación, porque si uno tiene la oportunidad de que puede mandar a sus hijos a un colegio privado, lo hace, y con un gran sacrificio. Pero los otros que no tienen recursos, van a los colegios públicos y escuelas públicas, ¿y qué pasa? No salen con la misma, primero no manejan otro idioma, Sí. no manejan bien las materias. O sea, Pensamiento lógico, crítico, buena comprensión lectora. todo, No sé. todo lo que es preescolar, eso es otra tragedia, ¿verdad? Sí, ahora ya son obligatorios los 2 años de preescolar, entonces ya... De 3 ya- a 5 años Sí, es. señor, y ya entonces los educadores están con las ganas, pero el sistema en general está paralizado, Con los papelitos. hay que decirlo, está papeleo, cambio de timón cada 4 años o menos, falta de un norte claro que no vemos en los debates ni en los programas de gobierno en cuánto va a ser el norte a largo plazo de la educación. Entonces nosotros debemos retomar el rumbo de la educación a un mediano largo plazo. No podemos seguir así, don Jorge, cada 4 años o 6 meses o un año. Eso. Porque si lo vemos en los debates, los grandes temas de los debates en campaña son la economía y la reactivación económica, pero no hablamos de reactivación educativa. Yo no lo he escuchado. Y el pueblo tampoco está demandando una educación fuerte, de calidad y exigente. Entonces, que este deterioro de la educación es causa o consecuencia, tenemos que analizarlo y conversarlo profundamente. Por eso tenemos muchos temas muy interesantes de educación. Pero es el tema más importante. O sea, nosotros lo más, para poder lograr que crezca una economía, lo más importante es el recurso humano. Y así ya lo entendieron los países desarrollados y los que quieren, porque hay un muchacho que sale de primaria y no termina secundaria y ya después no... y además, no sé cuánto se alargan los programas, porque ahora pueden arrastrar materias y... O sea, la gente a veces allá bueno, yo estoy hablando de mi historia, ¿verdad? Claro. Pero ahí era disciplina, tenías que pasar todas las materias y no se podía arrastrar nada y comenzabas y luchabas y había demanda para el muchacho estudiar. Sí, señor. Yo quisiera detenerme aquí en 2 temas puntuales. Uno, las especialidades de los colegios técnicos, que todavía seguimos con especialidades de secretariado y todo fuera de contexto. Sí, sí. Divorciado del INA, porque la dirección, don Jorge, la educación técnica es la única que tiene una alta dirección específica en el Ministerio de Educación Pública. De las 15 altas direcciones, una es de educación técnica y capacidades emprendedoras. Tiene un presupuesto, eso. Pero a lo largo y ancho del país estamos totalmente desfasados en las especialidades técnicas. Entonces, digamos que un muchacho no se salió, pero se está graduando de educación técnica con un título técnico de secundaria no acorde a la realidad que le está pidiendo la empresa eso. Entonces es un muchacho graduado, si bien es cierto, de los pocos que pudieron tener la bendición de llegar a 12º año, porque la educación técnica dura un año más, Pero fuera, no habla inglés, una especialidad técnica fuera de contexto, estamos graduando pobreza. Si es que terminó, ¿verdad? Porque eso es una cosa. Esa es una cosa urgentísima que es la educación técnica, intervenirla y poner en un socio con el INA en ponerlos a trabajar en pro de la educación. Y está totalmente... Pero el INA también estaba muy perdido. También. Sí, se juntaron las dos cosas. Se pelearon por presupuesto y al final los dos perdieron. Perdieron los dos. Entonces... el INA hasta ahora le dieron una flexibilidad para que pueda, ¿cómo se llama? Salirse del esquema. Vamos a ver, un mecánico ya lo único que tiene que saber es de electrónica, no de apretar, ¿cómo se llama? Sí, ya son carros electrónicos, todo. Todo ya. es electrónico, entonces esos talleres, entonces un montón de cosas, antes se hacían piezas de todo, Sí, entonces ya. tenías un montón de gente. Los carros carburados, ya no Carros hay. carburados, ya no hay carburadores. Sí. Entonces, ese cambio tecnológico no se dio en el INA, porque el INA todavía seguía con... Igual que tenemos un montón de digamos, de carreras que no son
acordes a las necesidades. ¿Verdad? Hay un desfase entre la oferta y la demanda. Sí. Y eso es muy serio. ¿Verdad? Es muy serio, ¿verdad? Incluso la Y educación... se da en la educación superior también, Sí, ¿verdad? no, sin duda, sí. Entonces tenemos un gran desfase entre la realidad país y los graduados que tenemos, ¿verdad? Si es que no hubo exclusión y el muchacho se pudo graduar. No habla inglés, no está No acorde tiene- en tecnología, en manejar Excel, en herramientas tecnológicas tampoco las maneja. Ni en las habilidades blandas. ya. Habilidades blandas, trabajo en equipo, Equipo, tampoco, poco. se pelean, hay violencia, hay mala crianza, por todo lado. Digamos que esa es una situación sombría que lejos de quejarnos tenemos que empezar a intervenir. O sea, necesitamos una intervención urgente como sociedad, mover a la sociedad civil a que se haga una intervención del Ministerio de Educación Pública y las universidades públicas que invertimos nosotros, ya, poner un alto en el Son camino y empezar. 2 millones, Dos billones de... billones, sí. Y otro lado que quería referirme, don Jorge, es la ley 9.999 aprobada el año la pasado, 990. que está provocando un aumento en la indisciplina sin precedentes en los centros educativos públicos. Basta una mirada del profesor, un regaño, donde el muchacho puede sentir violentado, victimizado, Y ya. y ya el profesor le entra un debido proceso de facto, directo, ¿verdad? Que lo puede incluso no nombrar. Entonces perdimos la disciplina y la parte académica, entonces sin un norte claro, ¿qué se junta de las dos cosas? Entonces el buen educador no puede llamar la atención, los programas no los ponen los maestros, entonces decimos que la educación, que los maestros que están haciendo, es que los programas no los define el maestro no nombra a sus colegas, el maestro no arregla las goteras de esa escuela, de esa aula, el maestro no contrata transporte escolar. ¿Por qué decimos que el maestro es el culpable de la situación académica del país y educativa? No. Es la gestión de la cabeza. Entonces, y ahora le quitamos al docente lo más importante que tiene, que es la disciplina en clase. La disciplina. Entonces, los efectos de la ley aprobada recién hace un año son devastadores, don Jorge. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer varias de estas conversaciones con otros especialistas también. Me parece a mí que es importante y que el programa aporte de verdad en este importante cambio que hay que hacer, porque es un cambio radical, no es un cambio no es un maquillaje. No es un maquillaje, no. O sea, no es decir, no, sí, tenemos estos problemas, no, porque eso es fácil decirlo. Sí. Lo difícil es bueno, tener la autoridad, tener bueno, ¿qué te puedo decir? En otros países es tener de verdad la autoridad y hacer un cambio, porque es Costa Rica lo que estamos, es el futuro de nuestro país. El estado de la educación último llama a que es urgente un gran acuerdo nacional por la educación y no ha sido convocado ese gran acuerdo. ¿Que deben estar los sindicatos? Deben estar. Claro. Deben estar la empresa privada. ¿Viera usted la educación privada? Qué buen socio podría ser para la educación pública. Yo creo que las universidades, los colegios privados y las municipalidades deben de estar también incorporadas. Imagínense. Las asociaciones de desarrollo, porque a todos nos afecta. Comités de deportes. Comités de deportes, sí. El deporte se acabó. Se acabó. Ahora lo que hay es un parqueo para los carros de los maestros. Ya no hay canchas de fútbol, no hay canchas de nada. No hay nada de música, no hay nada de arte. Cultura. No hay cultura. La cultura se perdió. Y comenzaron con todo estos nuevos temas de género y otras cosas que ya... Eso ocupó la agenda de los últimos gobiernos, ¿verdad? Preocupaba más por los baños neutros que por resolver los problemas estructurales del país de nombramientos y eso. Baños neutros. Esa fue la gran lucha. Y esos son los derechos humanos, según muchos, ¿verdad? El derecho humano de un niño es tener un maestro nombrado, claro, y que le dé buena educación. Y que aprenda, y que tenga disciplina, que la vida es dura. Que la vida es dura. Entonces el padre de familia trabajando fuertemente, porque don Jorge, la educación no es gratuita, tiene sus costos. O sea, mandar un niño a la educación pública tiene ciertos costos añadidos. Los zapatitos para que él vaya, el uniforme, útiles escolares. No, y la esperanza. O sea,
la esperanza de que un muchacho se gradúe y levante a toda la familia y que salga de la pobreza. Por eso ¿Cómo vas a salir de la pobreza si no tenés las herramientas? ya dijo la palabra clave, la educación es esperanza. Mandar a un niño a la escuela es que nos ayuden en esta casa, ¿verdad?, a poder salir adelante. Por eso nos autodenominamos algunos conspiradores de la esperanza educativa. Estamos muy serios, pero no solo en quejarnos y denunciar, digamos, la situación que ya es más que conocida y súper diagnosticada, es que hagamos algo. No podemos Sí, estar... y yo creo que las cámaras empresariales también, o sea, es toda la sociedad, porque todos somos los afectados, o sea, decir que los mando mi empresarios hijo- dicen, bueno, es que no tenemos mano de obra calificada. Y ahí, ¿cómo? Si ustedes no se han preocupado por... Ah, no, es que hey, nosotros no nos corresponde. No, sí nos corresponde. En todas partes O del no me mundo. afecta porque mando a mi hijo a educación privada. Eso ¿Oh, no sí? es mi tema. ¿Cómo que no? Por supuesto. Es un tema de todos. Y eso es las grandes diferencias de clases también, ¿verdad? Sí, porque de alguna manera entonces tenemos ciudadanos, ¿verdad?, y que sin educación de calidad, sin seguridad en las calles. Y gastamos más por alumno en educación pública que lo que posiblemente podríamos hacer con una gestión sin hablar de privatización, pero es muy distinto. Esto es dar una... hay un ejemplo que yo pongo de un grupo, de una cooperativa, allá en Buenos Aires de Punta Arenas. Yo traje aquí al director y realmente admiré cómo una cooperativa sin un 5 del gobierno sacó a todos los muchachos y están en universidades en Estados Unidos y todos salieron para pasar los exámenes de las universidades públicas, que son las más exigentes, digamos. Imagínese. ¿Y qué pasó? No se gastó nada. Y eso no es privatización. No, es gestión. Eso es gestión, eso es responsabilidad, eso es que tener una autoridad. Pero bueno, vamos a ver Sí, de nuevo. es un cambio de paradigma en el ministerio centralizado que quiere nombrar profesores, Sí. arreglar las aulas, coordinar el transporte, comedores estudiantiles, quiere manejar todo y se le salió de las manos, don Jorge, no puede. Entonces va a tener que tercerizar algunas cosas, Sí. va a tener que delegar otras y de concentrarse en lo realmente importante, que es la calidad El educativa en las corazón es la aulas, educación que el aula. de calidad. Sí, un educador que reciba buena capacitación, un profesor nombrado, seguridad, hay que invertir en seguridad porque sí Hay problemas hay serios. problemas de seguridad en nuestros barrios, Tristemente. tristemente, pero hay que, esperanza, me quedo con esa palabra hoy. La esperanza. Gracias.